Hola, hoy vamos a explorar a fondo un análisis sobre un tema que genera bastante expectativa, ¿no? Los posibles recortes de tasas de la Reserva Federal en 2025. Sí, totalmente. La gran pregunta en el aire no es tanto si van a ocurrir, sino más bien, bueno, cuántos recortes podríamos ver y por qué motivo. Exacto. Tenemos un material interesante, estrategias de inversión ante recortes de tasas en 2025, y justamente como dices, aborda cómo moverse en este escenario. Pero el panorama de predicciones es variado, por decirlo menos. Bastante disperso, sí. Y eso es un punto clave del análisis. La verdad es que complica un poco la toma de decisiones para los inversores. Claro. Nuestro objetivo hoy es sacar las ideas principales, las estrategias prácticas de este informe, para entender un poco mejor cómo posicionarse, ¿no? Eso es. Bueno, entremos en materia entonces. ¿Qué tan distintas son esas expectativas sobre los recortes? ¿Qué dice el informe? Pues mira, son bastante diversas y eso es central. Por ejemplo, Goldman Sachs y Michelle Bauman, de la propia Fed, apuntan a tres recortes, tres de 25 puntos básicos para fines de 2025. Tres recortes. Ya es una visión. Sí, pero luego tienes a JP Morgan, que es, digamos, más optimista en cuanto a la flexibilización. Sugieren hasta cuatro recortes. Incluso mencionan uno ya en enero de 2026. Vaya, cuatro. Y dentro de la misma Fed también hay diferencias, ¿no? Eso llama la atención. Totalmente. Es muy interesante ver eso. Neil Tashkari, por ejemplo, habla de dos recortes, pero Lisa Cook, ella anticipa solo uno. Uno solo. O sea, el rango es amplio. ¿Y el mercado qué dice? ¿Qué descuenta? Bueno, el mercado, según los datos del CME FedWatch, que cita la fuente, que es esta herramienta que mide probabilidades en futuros, parece que se inclina más por dos recortes. Ese es como el escenario más probable ahora mismo. Dos recortes. Sí, y con una probabilidad bastante alta, más del 90% de que el primer recorte llegue en septiembre. Pero claro, esta incertidumbre sobre el número exacto es, según el material, un factor clave. Exige, Flexibilidad estratégica. entendido, mucha dispersión. Y con ese telón de fondo, ¿cómo sugiere el informe que uno se prepare? ¿Qué estrategias concretas propone? A ver, el informe se enfoca en varias áreas. Primero, renta fija. Aquí la sugerencia es posicionarse en bonos de duración moderada a larga, ¿Por qué larga? para que se aprecien más si bajan las tasas, supongo. Exacto, son más sensibles. Buscas esa apreciación. Y además recomienda sobreponderar bonos de alta calidad crediticia. Ajá, como refugio. Como refugio, sí. Pensando en un escenario donde la economía quizás se desacelere más de lo esperado. Tiene sentido para los bonos. Y en acciones, en renta variable que suele tener otra dinámica. ¿Qué se dice ahí? Ahí la fuente apunta a sectores que, bueno, históricamente tienden a ir bien cuando las tasas bajan. Menciona tecnología, que claro, a menudo necesita financiación barata para crecer. Ujú. También consumo básico, por su estabilidad, ¿no? Incluso si la economía no va tan bien. Y salud, que tiene una demanda bastante constante y menores costos de capital le ayudan. Ok, tecnología, consumo, salud. Pero ojo, el informe recalca mucho la importancia de mantener un componente defensivo en la cartera. Claro, por si acaso los recortes son señal de problemas económicos más serios. Exactamente. Hay que tener ese balance entre buscar la oportunidad y, bueno, mantener la cautela. Entendido. Y el informe toca otras áreas más brevemente, ¿verdad? Algo de divisas, emergentes. Si, de forma más concisa, plantea que, bueno, una posible debilidad del dólar podría abrir oportunidades tácticas, quizá en el euro o en el yen. Tácticamente. Sí. Y respecto a los mercados emergentes, el consejo es ser muy selectivo, enfocarse en los que tengan fundamentales sólidos, menor dependencia de los flujos de capital globales, Mucha selección ahí. mucha. Y además, subraya la utilidad de mantener cierta liquidez estratégica, o sea, tener efectivo disponible para aprovechar oportunidades que surjan, y considerar coberturas como oro o activos reales. Ok. Liquidez y coberturas. Bien, esas son como las herramientas tácticas. Pero si conectamos esto con el panorama general, ¿cuál es el razonamiento estratégico detrás de todo esto según el informe? Lo interesante es cómo la fuente vincula todo esto al porqué de los recortes. O sea, ¿por qué los haría la Fed?
plantea dos escenarios principales. A ver, Los recortes son preventivos. Una respuesta a un enfriamiento económico, pero moderado, controlado. Si es así, eso podría ser bueno para los activos de riesgo. Ok, escenario 1. Positivo para riesgo. los recortes vienen como reacción a una debilidad económica más explícita, más seria, Ahí cambia la cosa. claro. En ese caso, la prioridad estratégica debería ser preservar el capital, favorecer lo defensivo, la alta calidad. O sea que más allá de intentar adivinar el número exacto de recortes, lo crucial, según este análisis, es estar preparado para interpretar la señal que manda la Fed y estar listos para los dos caminos económicos posibles. Precisamente, ese es el mensaje central que se desprende. La preparación anticipada, la disciplina inversora, son fundamentales. Se trata de construir una cartera que pueda adaptarse, entendiendo que la razón detrás de lo que haga la Fed es tan importante, o quizá más, que cuántos recortes haga. Sí, no reaccionar impulsivamente a cada titular. Exacto. Evitar eso. Muy claro. Estrategia y disciplina ante la incertidumbre. Posicionamiento medido en renta fija, equilibrio y selección en renta variable, diversificación y, sobre todo, mirar el porqué de las decisiones de la Fed. Esa es la esencia. Sí. Y para cerrar, el análisis nos deja con una reflexión. Una pregunta abierta que me parece interesante. Sí. ¿Cuál creen que será el verdadero detonante de la acción de la Fed en 2025? ¿Será una maniobra preventiva, buscando ese aterrizaje suave? ¿O una reacción necesaria ante una economía que ya da señales de problemas? Buena pregunta para seguir dándole vueltas, ¿no? Deja la reflexión ahí.